Pero ahora bien, podemos mencionar otros logros, pero como tenemos poco tiempo, también tenemos que evaluar que no ha podido llevar adelante muchos de las promesas que ha elevado en la campaña electoral. Continúan las políticas neoliberales tal cual en los gobiernos colorados. Se profundizó en la era Lugo el modelo de agronegocios con mucho más fuerza. Se siguen tal cual las directrices de los organismos financieros internacionales. Y lo que llama mucho la atención a los movimientos sociales que han apoyado a Lugo es que se ha endurecido las políticas represivas y de trato y represivas hacia los dirigentes campesinos, hacia los luchadores sociales, con todo un asedio judicial, policial a los movimientos sociales indígenas. Si uno compara la cantidad de muertos, ¿no?, dirigentes sociales muertos, con causas judiciales, encarcelados de la era del presidente Frutos y la era de Lugo, tenemos más apresamiento, tenemos más asesinato y tenemos más heridos y más causas judiciales en la era de Lugo de dirigentes sociales. Entonces, en ese sentido, hay quienes explican que esto tiene mucho que ver por la ideología del ministro del Interior, ¿sí?, que adoptó el modelo colombiano en cuanto a el modelo jurídico legal para resolver los problemas de demandas sociales, fundamentalmente de tierra, de los movimientos campesinos. En el gobierno de Duarte Frutos, en algunos casos, cuando se hacían ocupaciones de tierra, de predios que eran considerados mal habidos en la época de Stroessner, en algunos casos había represión y en otros casos se terminaba reconociendo esa represión, ¿sí? En la era de Lugo, por un lado, hay promesas de reforma agraria, pero por el otro hay una fuerte represión policial, militar y judicial de los líderes sociales y de los campesinos en general que emprenden acciones directas. Por lo tanto, es como que la situación del gobierno de Lugo como que es muy paradójica, ¿no? Por un lado hay ciertos logros importantísimos, la historia los va solamente a valorar en términos de democratización, pero por otro lado hay mucha vacilación por parte del presidente Lugo. Hay algunos que le atribuyen a la falta de experiencia política por ser obispo, exobispo, sacerdote, pero por otro lado, para decirlo muy rápidamente, las fuerzas conservadoras están presionando fuertemente al gobierno para cerrar el paso a los movimientos sociales, porque varias personalidades de los movimientos sociales están ocupando algunos ministerios, ministro de Acción Social, en la Secretaría de Niñez, en el Instituto Nacional Indígena, en la Secretaría de Juventud. Es decir, en los ministerios blandos están ocupados por personalidades y dirigentes reconocidos y luchadores conocidos. Y en los ministerios más duros, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, están ocupados por representantes del centro derecha. Inclusive el ministro de Economía actual es el mismo ministro de Economía de la época de Duarte Frutos. Entonces, por un lado, el nulo avance de la reforma agraria está provocando en esas organizaciones y movimientos sociales que eran el apoyo de Lugo, están provocando un replanteamiento de si siguen o no apoyando a Lugo. Algunos están comenzando a apartarse, otros directamente están criticando y se han separado de la base política que sustentaba a Tecoyoyá,
y a la Alianza Patriótica por el Cambio, y otros están expectantes, ¿no? Apostando más al cambio que a la figura de Lugo. Entonces, el dilema, la disyuntiva de Lugo lo podríamos resumir en la siguiente pregunta: ¿está Lugo efectivamente dispuesto a apoyar a la ciudadanía, a los movimientos sociales, a los partidos progresistas y a las fracciones de los partidos tradicionales que apuestan también por el cambio y a la profundización de la democracia? ¿O va a terminar pactando con las fuerzas conservadoras? ¿No? Todavía faltan 2 años más de gobierno y le queda muy poco tiempo, pero en esta disyuntiva está Lugo, y que seguramente en estos 2 años vamos a ver cuál es el camino que va a optar, ¿no? Bien, un poco de manera brusca quiero pasar más rápido ahora al otro tema que también se vincula con los procesos históricos recientes, para compartir con ustedes los resultados, algunos resultados de una investigación sudamericana que se hizo en varias etapas, que incluyó a Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia. Un estudio donde el objetivo central era focalizar las demandas juveniles, conocer de qué manera, cuáles son las principales demandas de las juventudes de nuestros países, cuáles son sus aspiraciones, cómo estas demandas las juventudes las colocan en el espacio público, y ver de qué manera estas demandas se jerarquizan, están incorporadas en el debate público y sobre todo en el diseño de políticas públicas. En este sentido, en este estudio partimos de la idea que la condición juvenil es una construcción sociohistórica y cultural. En ese sentido, depende del contexto histórico, sociocultural, vamos a poder, se va a poder conocer las características y las condiciones sociales de los jóvenes. En ese sentido, es interesante conocer a la juventud, sus aspiraciones, sus demandas, sus pensamientos, sus ideas, porque es una manera de conocer también el contexto social e histórico de una época. Es decir, como diría una antropóloga muy conocida en Brasil, Regina Novaes, la juventud es como un espejo que concentra, es como una lupa que concentra lo que está aconteciendo en la sociedad. Todos los avances o retrocesos, los dilemas, las crisis que existen en una sociedad en un momento histórico, lo podemos ver condensada en la juventud. Entonces es interesante estudiar a la juventud en ese sentido. ¿Por qué? Porque desde la sociedad, por un lado, se proyectan percepciones, imágenes del ser joven a las mismas personas jóvenes, pero por otro lado es muy importante que sepamos que las juventudes también generan cosas, ¿sí? Producen sentidos, identidades, conductas como jóvenes en sí mismos. O sea, en ese sentido es interesante estudiar a las personas jóvenes para un poco saber lo que está pasando en la sociedad, de manera mucho más intensa inclusive. Bien, ¿y cuáles fueron algunos de los resultados? Esta fue una de las preguntas que en el cuestionario que hicimos a 14.000 personas en Sudamérica, le preguntamos: hoy en día, el gobierno de tu país, el gobierno de mi país, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, ¿el gobierno no conoce ni se preocupa de las necesidades de los jóvenes? O sea, no conoce ni se preocupa. La otra opción: conoce las necesidades de los jóvenes, las conoce, pero no hace nada. Y la otra es: sí apoya y promueve programas y acciones dirigidas a la juventud.
En el caso de Argentina, si sumamos el 17% y el 74%, tenemos que más del 90% de los jóvenes no percibe que el gobierno apoya con proyectos, con programas, con políticas a la juventud. En el caso de Bolivia un poco menos, en el caso de Brasil tenemos un 79%, en el caso de Paraguay más del 95%, es el país donde la juventud siente que el gobierno menos apoya a la juventud. Un poco para dar una idea también de cuál es la percepción que tiene la juventud del apoyo en materia de políticas, con becas, con políticas de empleo, con políticas de inclusión educativa, etcétera, etcétera, de esparcimiento, culturales, muy interesante, ¿no? Obviamente que fíjense que es del año 2009, posiblemente en estos últimos años, esto con políticas de juventud, según nuestros países, esta percepción quizás bajó, porque hoy por hoy se está comenzando a discutir con mayor fuerza las políticas de juventud. Pero volvamos otra vez a las demandas. Las demandas juveniles las definimos como la toma de posición de las personas jóvenes frente a determinadas cuestiones que hacen a la condición juvenil. Expresadas en experiencias concretas, es decir, no demandas individuales, sino demandas que se movilizan en espacios de participación, en espacios de reclamo, de exigibilidad, en espacios de acción. ¿Cuáles son las principales demandas que encontramos en Sudamérica, en las juventudes sudamericanas, y que coinciden en el caso de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay? La primera demanda de las juventudes sudamericanas es la demanda por la educación pública de calidad, ¿sí? De calidad. Las juventudes en Sudamérica tienen altísima expectativa acerca de la educación, pero a su vez manifiestan alta frustración porque manifiestan que no les sirve para conseguir empleo y a veces tampoco no les sirve para poder ingresar a la universidad. Por otro lado, la educación se presenta como la variable que más discrimina entre jóvenes excluidos y jóvenes incluidos. Los jóvenes de Sudamérica tienen muchas expectativas respecto a la educación, ingresan a la secundaria con muchas expectativas, pero luego, en el paso de los años por las aulas, sienten mucha frustración porque, por varias cuestiones que tienen que ver con el fuerte adultocentrismo que hay en las aulas, a veces el fuerte autoritarismo, pero fundamentalmente porque sienten que la educación no les sirve para la vida y para sus expectativas, para su proyecto de vida. La segunda demanda en importancia, en todos los países que encontramos, es la demanda de trabajo. Pero en este caso, la juventud de Sudamérica pone mucho énfasis en el trabajo decente, en el trabajo digno. No quieren cualquier trabajo, quieren un trabajo donde se respeten las condiciones laborales, donde puedan percibir los mismos ingresos que un adulto, donde no se los explote por tener menor edad, y obviamente que es sumamente importante la cuestión de los ingresos, porque con los ingresos los jóvenes logran la autonomía. Estamos en un momento de la vida donde la persona joven está buscando la autonomía y la posibilidad para tener autonomía es a través de buenos ingresos. Y en este sentido, los jóvenes son muy críticos de la falta de posibilidades de tener trabajo decente en sus vidas. Por otro lado, también hay mucha diferencia cuando uno cruza respecto a género, respecto a sector social, clase social y otras variables, porque hay muchas situaciones diversas respecto a la cuestión laboral, al acceso al derecho al trabajo en las juventudes en Sudamérica. Hay mucha diversidad de situaciones respecto